Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate, acá en la agricultura. Como todos los domingos a las 12 del mediodía estamos con ustedes conversando sobre arquitectura, sobre diseño, sobre decoración, sobre paisajismo, sobre diseño, sobre moda, etc. Pero más allá de eso, todos los domingos tenemos a personas que inspiran en la vida y que con su trabajo han dejado huella o han inspirado también a otros a amar, a amar su profesión o amar a lo mejor algún objeto de culto que muchos podamos conocer. Hoy día estoy un poco nervioso, debo decir. Estoy con un grande en mi estudio. Estoy con un gran arquitecto y con su hijo también que trabaja con él. Estoy hablando de Cristian Valdés, arquitecto. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Inspírate. Bienvenido, gracias por ser bienvenido. Qué buena onda. Y también Tomás Valdés, ¿cómo estás? Bienvenido a Inspírate. Bien, gracias. Oye, para los que no lo conocen, don Cristian es un gran arquitecto nacional, un gran referente en arquitectura y también en diseño con su icónica silla Valdés, que muchos a lo mejor conocen y que ha estado expuesta en el MoMA de Nueva York y es como un ícono del diseño nacional. Pero justo antes de partir esta conversación yo estaba hablando con Cristian y que me decía que las cosas han sido fortuitas en la vida y que a veces que son oportunidades, no es que él haya buscado el tema de la silla, porque como bien me dice Cristian, él es arquitecto. Me encantaría, Cristian, conocerte del principio, a lo mejor tu historia, cómo parte esta fascinación por la arquitectura, estos primeros estudios con la arquitectura, tu relación con ella y después tu relación también con el mundo del mobiliario, a lo mejor. Bueno, en realidad es la misma cosa. No hay una separación tan grande, te fijas, en el mundo del diseño, porque la arquitectura es diseño, te fijas. O sea, ahora, diseño es una cosa muy mal entendida muchas veces, porque el diseño nace como de una práctica, te fijas, y de una idea. No nace de la nada o de la imitación, porque eso no es diseño, te fijas. Ahora, yo te voy a decir, brevemente te diría yo, mira, yo estuve en la Católica Santiago 2 años y tuve 3 años en la Escuela de Valparaíso, que yo siento que fue la universidad que me formó. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, en la Universidad de Católica de Valparaíso no te enseñaban nada. Acá en Santiago trataban de enseñarte algunas cosas, te trataban de hacer competir en los proyectos de periodos de estudio, y que en fondo se convertía en una especie de imitación, te fijas, de lo que se hacía. Como quien dice, el tipo más sabio, el tipo que era mejor imitador. Claro. Tengo en fondo un poco triste lo que estoy viendo, pero así fue, esa fue mi experiencia. Me fui al paraíso por eso. Ahora, en la escuela de paraíso no te enseñaban nada, al contrario, casi te desarmaban porque tú pretendías saber algo, tú te das cuenta que no sabés nada. Entonces, en esa experiencia de no saber nada, ¿te fijas? Está el secreto de la cosa. Porque si tú crees que sabes las cosas, no vas a aprender nada. Vas a seguir sabiendo, supuestamente. Como esta cosa pasa en el colegio, te fijas, te enseñan cosas, te la aprendí un poco de memoria, un poco tipos más hábiles, tipos menos hábiles, pero van pasando tareas, te fijas, que van. Es como quien dice que no hay ninguna cosa creativa en eso, te fijas, solamente capaz de memorizar o capaz de entender una fórmula física o de matemática, te fijas, una cuestión que tú sales de eso. Ahora, esto era todo al revés. ¿Qué es lo que te hacían? Te decían, mira, ya, anda a las calles, anda a la ciudad. A ver si encuentras algo que te interese. Si te interesa algo, dibújalo. Si lo dibujas, dile el dibujo, acompáñalo con una notita de qué es lo que te interesa de eso. Y anda a ver cosas, a ver si encuentras algo. Claro, en fondo, como decir, piérdete. Ubícate, piérdete. Bueno, esa es como la raíz de la cosa. Te fijas que es como no tratar de que la gente tenga experiencias reales. ¿Qué es lo que puede hacer una universidad en realidad? Yo te lo digo de verdad. A enseñar a vivir. ¿Qué significa eso? Enseñar a aprender a vivir. Que tú sientas las cosas, que te comprometas con las cosas que sientes y que trates de entenderlas. ¿Te fijas? No es gratis esta cuestión. Es un proceso. Pero es un proceso formativo. Esa es la educación que tenemos nosotros. Qué importante. Es como
es mucho también basado en el tema de la observación. Esas notitas que tú decías, es el observar, no mucho más claro, que el mirar. El término genérico, diría yo, claro, es la observación, que es la cosa de Alberto Cruz. Y que en el fondo viene también un poco de Le Corbusier, te fijas, que el tipo joven, te fijas, tenía su cuaderno de notas, como es él en francés, y anotaba cosas y dibujaba cosas que le parecían importantes, todo iba registrando, haciéndose un registro de experiencia. Y es muy bonito cuando habla, por ejemplo, de las ruinas de Atenas, cuando se las encontró, te fijas, el Partenón, y que el sentido que le dio, como la miró como un problema del espacio, no como una cultura de estilos, ¿te fijas? Una cosa totalmente distinta. Y todo ese proceso y esa enseñanza en la Universidad Católica de Valparaíso, ¿en ese entonces existía esta ciudad en Ritoque y todo? ¿Ya existía eso? Eso es posterior a mi generación. Perfecto. Mi generación era Valparaíso. La gran experiencia era el puerto, porque el puerto es notable, ¿te fijas? En realidad, uno que vivió en Santiago toda la vida, ¿te fijas? Te va a ver para los cerros de Valparaíso, entre medio las encrucijadas que hay, las situaciones, los descubrimientos, las sorpresas espaciales que hay, te fijas, son muchas. O sea que hay muchas. Era una escuela fenomenal en el sentido, te fijas, llena de oportunidades. Que tú de repente te encontrabas, mirabas una calle hacia abajo, hacia el puerto, te encontrabas con un buque instalado en la calle. ¡Qué genial! Porque estás encajonado por la calle. Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa eso? Que te enseña, te obligaban a mirar lejos. Piensa tú que toda esta cosa estaba con horizonte, o sea, todo como que dice, bañado, alimentado por un horizonte, te fijas, por un plano azul de agua que te marcaba lo que tú quisieras. Exacto. Siempre mirando lejos. Eso, te fijas, ese hecho para mí es inolvidable. Todo lo que yo he hecho un poco como porfiadamente, te fijas, y ingenuamente también, porque es necesario, te fijas, es como siempre tratar de conseguir una especialidad de lo lejano. Que tú tengas una casita, te fijas, en un jardincito, una cuestión, pero realmente te fijas, ¿y dónde está esa casita? ¿Está aquí o está en la quebrada de la Higgins? ¿Qué pasa? No, mira, está ese cerro, está el árbol, está tal cuestión. Todo eso, te fijas, es un elemento de que tú empiezas como a tratar de traerlo y tenerlo dentro. ¿Te fijas? Exacto. Eso como quien dice, ha sido como quien dice mi ley de trabajo fundamental. Uy, qué bonito, Cristian. Sabéis que oyéndote, hace un tiempo atrás estuvimos acá también en Inspírate, a Juan Grimm. A Juan Grimm. ¿Sí? Estuvo acá en Inspírate, sí, conozco, un gran paisajista, arquitecto también de formación. Y fíjate que decía una cosa muy similar. Decía que para él también era muy importante esta cosa de traer el cerro lejano a la obra, digamos, al paisajismo en su caso, o a la arquitectura. Pero bueno, qué bonita forma de mirarlo y de entenderlo tú en tu formación en Valparaíso. Imagínate, Juan, un tipo que trabajarlo con parques, imagínate lo que significa la lejanía, la proximidad, la manera de mirar las cosas, te fijas, cómo pasan a través, te fijas, las vistas, es muy, muy, muy importante. Qué bonito. Cristian, y después, bueno, terminó el estudio, ¿no es cierto?, de arquitectura, y ahí, ¿qué pasó con Cristian Valdés? ¿Se puso a desarrollar? En la casa, poner en mano mío, que en la casa más interesante que pude hacer, que hice en toda mi vida, porque mi vida está acabando. En fondo, una casa que tenía metido en un sistema de jardines grandes, te fijas, en una época que los sitios de ese barrio que está en esta casa eran casi sitios de 3.000 metros, entonces toda la gente tenía grandes árboles, te fijas, tenía una cosa que hoy ya desapareció bastante. Y las casas, bueno, tapando un poco el espacio. Entonces yo que miraba, bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Y se me ocurrió subir al techo de una casa, te fijas, y vi que había unos parques, grupos de árboles por allá, un eucalipto acá, unos álamos acá, otro, unas acacias, una calle. Un espacio, pero ¿cuál es el espacio de la casa? ¿El jardincito o esto? Y detrás de eso creo que hay la cordillera. Entonces, bueno, eso es un regalo, ¿te fijas? Entonces dije, ya, subió el techo y dije, mi casa tiene que estar conectada con esto, como sea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo haces tú que una casa, que sea chiquitita, porque tenía que ser de FL2, imagínate, va a tener esta situación? Ya que es difícil, no hay plata para hacerlo, no hay superficie que me vayan a aguantar, tengo que poner 7 personas
con cama en el suelo para que cumpla con la ley del DFO de 140. Es una serie de exigencias que eran bastante complejas. Bueno, el asunto es que decidí que, como la gente que en Santiago no levanta la vista, porque en Valparaíso tú ves que toda la gente levanta la vista. Así como tú ves que las mujeres tienen buenas piernas, en Valparaíso las que viven arriba del cerro. Claro, están acostumbrados. Bueno, así la gente anda siempre mirando un poco para arriba. En Santiago, no, la gente anda así, como la hormiguita, así como pasando, parece un hormiguero la cuestión. Entonces, como, sobre todo como funcionaba en ese tiempo en el centro, en todas partes. Nadie miraba. No mira. Entonces, un amigo mío que fue mi socio mucho tiempo, Juan Pablo Anglois, que era artista por lo menos después, te fijas, me dijo: oye, Cristian, resulta que la gente aquí no mira. ¿Y cómo lo vaya a subir para arriba? ¿Qué? Bueno, entonces, ¿por qué? Yo no sé cómo. Entonces, después una rampa, que el suelo se continúe para arriba. Se me quedaron pegadas las rampas, te fijas, porque en muchos proyectos metió la rampa, porque era una manera de subir, te fijas, sin que la gente le pese tanto, claro, y que no lo considere como un trabajo, sino como una diversión, te fijas. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir detrás? Detrás de todo esto, que esta pequeña casita solamente podía conseguir esto que quería conseguir en unos recorridos por el aire, por decirlo así, mientras subía de un piso a otro por fuera, mientras caminaba por dentro con los sistemas habituales. Entonces eso desarrolló una estructura muy curiosa, que como te digo yo, es única. Yo estaba convencido que esta casa iba a salir en el Life o en el Time. Claro. Y bueno, pero en realidad siempre me quedé como enamorado de esta casa. Por supuesto que ya me la destruyeron. Bueno, claro. Son muchos años. Y te quedaste pegado con el tema de las rampas ahí. No, esta cosa, ya, claro, era uno de los elementos con los cuales tú ya te acostumbras a trabajar. Claro, todo el mundo se acostumbra a trabajar con algo, ¿te fijas? Claro. Así que me acostumbré a trabajar con los palos, porque trabajé con Fabio Cruz en su casa en Menmus, ¿te fijas? Que fue profesor mío, que era como una sencillez brutal, pero un gran valor, te fijas, en cómo trabajaba los elementos de la construcción. Entonces, esas son como leyes, ¿te fijas? Que tú las aprendes y te haces tuyas, ¿te fijas? Qué bonito. ¿Y en qué momento partió? Bueno, siempre he leído por ahí, muy deportista, fanático del tenis. Mira, no, eso partió después. Yo traté de jugar fútbol a los 30 años porque descubrí cuando vino el Mundial de 62, ¿te fijas? ¿Ya? Yo jugaba en el colegio porque corría, era rápido, ¿te fijas? Pero no jugaba fútbol, no me gustaba el fútbol. Pero descubrí el fútbol ahí cuando vi que todo se movía de una manera que tenía un interés, te fijas, como ajedrecístico, casi cómo se combinaban las cosas. Lo hallé fantástico, me metí en una liga. Pero como a los 38, 39 años, ya no podía seguir jugando porque ya me cansaba mucho. Tenía con un cabro de 22 años, ya quédate con la pelota. Claro, no vamos a competir contigo. No puedo competir contigo. Entonces, ahí de repente mis hijos, Tomás, Cristian, mis hijos mayores, estaban jugando tenis hasta francés recién. Y yo iba a verte, fíjate cómo jugaban, cómo le hacían clase. Y el tipo que le hacía clase, que era un pelotero en el fondo, me dijo: ¿por qué usted no juega? ¿Cómo está muy viejo? Tengo 40 y tantos años. Tratemos. Bueno, ya. Venga a las 8. Empecé a ir a las 8 y empecé a jugar tenis, pero es viejo ya. Y ahí jugaban con ustedes, con los hijos, ¿no? Sí. ¿Y tú, Tomás, también seguiste esta carrera de tu papá del tema de la arquitectura en ese momento? ¿O todavía estabas chico en ese momento? ¿En qué momento también decidiste un poco seguir los pasos de tu papá en términos de la carrera de arquitectura? Mira, hay una cosa. Mi papá siempre nos llevaba a ver obras o hacía planos en la casa, no sé qué. Incluso cuando éramos relativamente chicos nos enseñó a dibujar y nos pagaba por hacer planos, unas maquetes, cosas así. Fuimos metidos. Yo no tenía idea que quería estudiar ingeniería, no sé. Fui a ver la escuela, un amigo me llevó a la escuela de ingeniería de la Chile y dije: no, yo no no soy para esto. No soy para esto, y ahí decidí estudiar arquitectura, pero digamos, una cosa. ¿Y en qué momento empezaron? Porque después que estudiaste arquitectura ya empezaste a trabajar, ¿o no? ¿Con tu papá o trabajaste independiente al principio? Un tiempo con él, cuando él tenía una inmobiliaria, trabajaba en la quinta región, que se hacía acá, así cosas. Y después yo me fui a Coyhaique, estuve como 10 o 12 años en Coyhaique,
y volví, hicimos algunos proyectos. Ya. Y hace como 4 años estoy trabajando con él en los muebles, digamos. Yo nunca me metí en los muebles. sea, en un principio siempre arquitectura, ¿cierto, Cristian? Siempre ahí todavía no partía el tema a lo mejor de este chispazo que apareció del tema de los muebles. Es que siempre fue arquitectura en un inicio. Sí, claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Mi abuelo hacía muebles también. Entonces, siempre hubo, por un tío, no sé qué, una fábrica de muebles, el papá veía algo en los muebles, como que la casa estaba llena de prototipos de muebles. Digamos, unos sillones a medio hacer, como que en el dormitorio con el respaldo y unas tablitas pegadas, así como que no tenían que... O una silla vieja con patas estas de león y el... Claro, no sé, pues como una relación también con los muebles medio... ¿Y cómo Cristian, es su relación con los muebles y con el oficio de su padre? ¿De qué nace? Yo del año 49 salí del colegio. El 50 entré a la universidad, el 51 me fue a Europa, estuve 1 año y medio. Y volví a Santiago después a trabajar, no tenía nada que hacer, nada decidido, y me metí a trabajar con mi papá, pretendiendo ayudarlo en algo. Me convertí en su dibujante. Mi papá dibujaba todo. Entonces, él prácticamente me inició en una práctica como de observación, te fijas, de dibujo de los muebles de estilo, te fijas. Por ejemplo, cómo se asienta una pata, te fijas, que reinana, por cierto, una cosa, cómo se asienta que se mantenga fina, al mismo tiempo se vea equilibrada, te fijas, y mantenga como una especie de continuidad formal, te fijas, no se interrumpe. Bueno, era como una cuestión hecho a mano, porque no se trabaja con instrumentos, o sea, en plantilla de escala natural a mano, o sea, pulso, ¿te fijas? Bueno, pero ese elemento como educativo, te diría yo, te sirve después para, por un lado, como que dice, apreciar, te fijas, algo del desarrollo de la forma de la madera, te fijas, cómo se complementa una cosa con la otra y todo. Te lo digo como una cosa que te queda dentro, ¿te fijas? Para siempre. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo hice las sillas, muchos años después, ¿te fijas? Después que había hecho otros muebles más abstractos, o los muebles sin galgo, resulta que tú haces, al resolver un dibujo, ¿te fijas? Porque como yo, por ejemplo, la silla partió de querer hacer el uso de las raquetas. La mina, como estaba jugando tenis, 45 años, dije ya, bueno, un día un amigo me dijo, oye, pues, por Dios que se pierde madera al hacer muebles de estilo, como había una fábrica familiar que hacía muebles de estilo, de repente unos bloques de nogal, de encina, sí, es cierto, le dije yo, siempre pensé poder hacer juguetes con eso, pero no lo sé nunca. Bueno, el asunto es que con ese principio lo comenté con un ingeniero amigo que tratábamos de hacer edificios y construcciones, pues eran ingenieros de puerto, te fijas, pero querían trabajar conmigo en construcción. Bueno, el asunto es que le contesto, Salvestrini, y le dije, amigo, sí, me parece muy razonable la observación. ¿Y qué harías tú? Yo estaba jugando tenis, te doy en raquetas Dunlop Max, para que te fijas que son muy bonitas el dibujo de cómo se bifurca la cuestión. Y mira, yo trataría de hacer esto. Aquí la madera se aprovecha todo, teóricamente. Sí. En todo caso, el asunto es que, ya, conforme, hazlo, me dijo. Bueno, pero ¿cómo? Vayas a pruebas, me dijo. Eso, te fijas, que es muy de ingeniero, haz pruebas. Bueno, ¿qué significa convertirme en maestro? Wow. Que es un poco lo que hace Tomás. ¿Te fijas? En el fondo es como, ya, empezar a agarrar unos palos, te fijas, a cerrarlos, ponerlos delgaditos, te fijas, buscar cola, pegarla, hacerme un arco, te fijas, apretarlo con prensa, dejarlo secando en un radiador, te fijas, 1 semana, y ver después qué pasaba. Llegaba la semana, soltaba la cuestión, te fijas, los prensas, pescaba el palo, lo pescaba así, en un arco, te fijas, ¡tac! Se me abrían las lágrimas. No resiste, qué lata. A ver, otra cola, otra cuestión. Lo hice 3 veces, a la tercera vez, ya. No, me aburrí. Pero como ya había hecho una prueba, que como encaprichado, le dije,
No, igual voy a hacer una silla. Entonces puse unas láminas en una mesa, ¿te fijas? Unos papel mantequilla y dibujé una silla que era natural, ¿te fijas? Y entonces en las zonas críticas de esfuerzo, que son, ponte, la rodilla, ¿te fijas? En la silla y la zona del respaldo con la viga, ahí abrí un hueco. ¿Por qué? Porque como tú te enseñan en escritura algo de cálculo, ¿te fijas? Tú sabes que por la ley de Hooke, que el hueco entre medio, ¿te fijas? No trabaja. Entonces, la viga, lo que trabaja son los bordes extremos, ¿te fijas? Entonces, claro. Entonces, al abrir el espacio, hacía una cosa muy sólida y mantenía una liviandad. Oye, y ese es el origen de la silla. No puedo creerlo, lo que nos acabas de regalar, esta conversación. Estoy inspiradísimo. Tenemos que ir a una pausa y quiero después seguir retomando esta conversación de cómo parte el diseño de la silla Valdés. Acá, junto a Cristian Valdés, a Tomás Valdés, en Inspírate. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate, conversando con Cristian Valdés, arquitecto, Tomás Valdés, arquitecto también su hijo, don Cristian, creador de la icónica silla Valdés. Y nos estaba contando justo antes de irnos a pausa cómo partió el diseño de esta silla, del estudio del racket de tenis Dunlop, mientras tú jugabas tenis y tu amigo ingeniero te dijo: dale, vos, dale, haz algo con esto. Bueno, y ahí nos contaste que hiciste esta primera dibujo a escala 1:1, se te quebraba. ¿Y cómo siguió entonces después esta experimentación? Porque hasta ese minuto, ¿tú sabías qué querías hacer o no sabías lo que querías hacer? No sabía. ¿Estabas solamente...? No, yo tenía que hacer algo, ¿te fijas? ¿No sabías qué? Es decir, eso fue una oportunidad, ¿te fijas? Que esta conversación, esta observación de mi amigo, este comentario con el ingeniero, la sugerencia de que hiciera pruebas, experiencias, cosas que yo no las habría hecho si no juntamos estos hechos, ¿te fijas? Así es la vida, ¿te fijas? Y en fondo es como, las cosas surgen de cosas reales, así como situaciones reales. Exacto. Ahora, no nacen, te fijas, de ver lo bonito, lo feo de lo que se hace, te fijas, que es otra cosa. Obvio. O sea, no había ninguna concepción de lo que podía hacer, te fijas. Estabas experimentando en ese momento. No, por supuesto, estaba metiéndome en un queso en el fondo. Inclusive te digo, yo no tenía mucho tiempo, tenía que alimentarme, tenía que pagar los colegios, tenía que trabajar como arquitecto, así que en el fondo esto me creaba problemas con mi trabajo de arquitectura, me quitaba tiempo, o sea, que era como que dice, entre medio. Claro. Así. ¿Y qué pasó después de ese primer dibujo, después de seguir experimentando? De repente, ya con eso hice esta experiencia, se me rompió el palo, te conté que hice un dibujo ya con estos huecos entre medio, y entonces hice unas costillas con esa idea. Pero cuando tenía unas costillas, unos costados, dije, bueno, ya está, una lata que no voy a hacer con esta cuestión, lo voy a juntar con cualquier cosa. Entonces, un chasis de metálico. Entonces, como se hacían en ese tiempo, había unas cosas que uno compraba para los niños chicos, para jugar, unos cochecitos Opalín, te fijas, eran re baratos, te fijas, tú y todo. Con esa cuestión, hay que son metal mecánica es barata, dije yo, y lo hace cualquiera. La winch era re complicado. Ya. Y juntaste con estos fierritos, digamos. Entonces, claro, entonces, pensé en una estructura metálica, me convertí en un alemán y dibujé una estructura alemana. No te puedo creer, qué increíble. Entonces después de esto, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Bueno, la estructura metálica servía para buscar un relleno. Entonces, a mí me gustaban, te fijas, mucho las monturas inglesas, y me gustaban, te fijas, las carteras de huevo, te fijas, que eran muy bonitas, te fijas, y te regalabas para las Pascuas a mi mujer una cartera de huevo. Pero, deportivo, te fijas, entre la chaqueta de tenis de Jaime Fillol y la cartera. Y la cosa de la cartera, sí. y los caballos, los cueros, te fijas, las conturas y las riendas que uno vivió en ese mundo agrícola. Bueno, el asunto es que ya, ahí juntamos los elementos.
Entonces después que buscar la tensión, la resistencia, todo, bueno, toda la tarea para hacer que la funda funcionara fue la primera silla, por supuesto que era un cuerpo cierto, rarísimo, horrible, ¿te fijas? Pero ella se había transformado casi en un desafío para ti, ya esto ya no te la iba a ganar. Son procesos, ¿te fijas? Exacto. Son procesos vivos, nada más. Exacto. Y no hay nada que tú pudieras saber anticipadamente. Claro, yo no hice un croquis de la silla como iba a ser, te fijas, porque todavía no tenía idea de cómo iba a terminar, te fijas. Después de esa silla, que hice esa silla, la corregí, por supuesto, y quedó la silla que más o menos conoce la gente. Pues, haber sufrido modificaciones porque ha pasado tanto tiempo que me ha permitido ajustarla, mejorar. Esa es la silla A hoy, la silla ¿no? A. La silla A, el modelo A. Bueno, claro. Ahora, de la silla de 3 goles siguió rápidamente, ya tenía un sistema, ¿te fijas? Es un sistema total, constructivo. Te fijas, desarmable, entre comillas, porque si tú la desarmas y el arma de nuevo no te acostan mucho. Claro. Yo lo tuve que hacer porque la NOR se interesó, me llevé unas sillas desarmadas, cuero, fierro, palo, en unas bolsas, nomás, imagínate. Llegué a Nueva York, a un hotel, y en la noche tenía que armar la silla para poder presentar la NOL. No te puedo creer. Transpirado, tratando de armar. La podía armar porque algo había practicado, pero era terrible, era una tarea horrible. Se me quebró un perno, revento. Qué angustia, ahí más encima, y la presión de tener que presentarla al día siguiente. Llegué con esa silla a la NOL, a donde el vicepresidente de diseño, que era un señor muy joven, así buena persona. Pero ¿Cómo fue eso? No entendía mucho. No lo entendió. Pero, en fin, son puestos, ¿verdad? Sí. Son puestos. No era un diseñador, te fijas, sino que. Bueno. Oye, y Tomás, y ustedes como hijos, este proceso, mientras tu papá cuenta que estaba en este proceso, me imagino que ustedes algo vieron de los dibujos, de este como ya fascinación del papá con esta estructura y con este objetivo que hasta ese entonces no sabía lo que era. Bueno, te decía, yo me acuerdo, no sé si fue el primer dibujo, pero uno de los primeros dibujos de la silla, me acuerdo un día en la casa, me acuerdo porque andaba con unos rollos de papel sueco en esa época, que a mí me llamaba la atención un rollito de papel sueco que usaba para dibujar. Que lo puso arriba una mesa, arriba un banco, creo, una mesa, y le puso una silla a las otras que tenía. El banco estaba arriba y como que copió la posición del asiento, el respaldo, y le empezó a rayar arriba, digamos. Esa fue como la primera. Wow. Empezó, siguió mucho rato después, no pesqué más. Y después llegó, mucho tiempo después, como esta silla a la casa. Me acuerdo que estuvieron haciendo laminado y nosotros le decíamos, ¿por qué no haces esquíes, por ejemplo? Pasaron por eso también. No, decíamos, cabros chicos, ¿no? No entendíamos nada. Claro. Pues si estás haciendo laminado, aprovecha a hacer cualquier cosa con laminado. Claro. Y tuvo esa silla la primera, que terminó llamándose el refalín, porque la silla era lo más refalosa que hay. Te sentás y terminás así, echado. Completamente. Claro, la primera. Claro, la primera, que no estaba la forma, no era, digamos, el respaldo un poco hacia adelante, además que el cuero da. Entonces se ha convertido en una bolsa. Claro. Que te va refalando. Qué importante. Oye, y después, hay una cuestión que nunca la cuenta, pero mucho tiempo él estuvo produciendo sillas, yo creo que perdiendo plata, poniéndolo en distintos lugares, o sea, con un amigo tenía una galería en Bellavista, por ejemplo. Una tía que tuvo una tienda en el Draxler, no sé qué. Y pasó, no sé, 10 años, no sé cuánto tiempo, hasta que la silla como que empezó a ser un objeto de deseo, digamos. ¿En qué momento pasó eso? ¿Cómo fue la primera comercialización de la silla? ¿En qué momento? Claro, porque después de pasar de esto, del Racket Dunlop, de que tu amigo ingeniero te ha dicho, investiga, pues Cristiana, y haz algo, no sé, ve tú lo que salga. Pasó un tiempo, apareció la silla, ¿no es cierto? Después de correcciones y qué sé yo. ¿Y en qué momento dijiste, oye, voy a empezar a comercializar esto, voy a empezar a producir esto que investigué y que desarrollé? ¿En qué momento pasó eso? Mira, Chato, la verdad es que yo hice estas muestras, hice la primera silla y llegó a todo esto, te fijas, yo tuve para poder hacer esto ya, este grupo de ingenieros decidió apoyar la cuestión porque la discusión ha sido con ellos, como teníamos un galpón ahí en
en Independencia, que en ese tiempo se llamaba Huechuraba, no como está ahora. Claro. Y era un galpón grande, así abierto, que no tenía ninguna pared, sino que porque ahí se arreglaban grúas y cosas que son tipos para trabajar en los puertos. Entonces, en el fondo, me hice un cerco con paneles de madera, pues le puse plástico de techo, armé una cuestión. Tuve que comprar máquinas, te fijas, unas máquinas viejas, pero la suficiente para poder trabajar. Y ahí empezamos a hacer. Y ahora resulta que un amigo mío, conocido, de arquitecto, Germán Banen, antes que eso, ya tenía una silla. No, el Germán Banen, te fijas que hizo el Club de Providencia, el diseño y el proyecto del Club de Providencia, trabajaba en la Municipalidad de Providencia. Me dijo, ¿por qué no hacía silla para el Club de Providencia? Y me encargó de golpe, te fijas, no tener nada. Me encargó, ponte, 20 mesas con 80 sillas, te fijas. Wow. fue un buen encargo. ¿Te das cuenta? De cero. De 0,80, de una. Fue un desastre, te digo, fíjate. Me imagino ahí produciendo. Armar un taller más grande, armar todas las cuestiones, organizar eso, te digo, terrible. Finalmente, como era un amigo, un buen tipo, el ambiente del Club de Providencia estaba un poco arreglado por él, te digo, para que aceptaran retraso de cuestiones. Si tenía que hacer esto en 2 meses, lo hice en 4 o en 5, no me acuerdo. Bueno, es que imagina además encima ahí produciendo una silla a mano más encima. Tenía que conseguir metros prestados, te digo, bueno, y que quedaran buenas las sillas, bueno, otra historia. Qué interesante. Y también me imagino que después empezaron a venir otros modelos, ¿no es cierto? Ya ese era uno y todo. Sí, y eso te lo quiero. De hecho, partida cuando me encargó esto, tuve que hacer las mesas. Entonces, también. Claro, y armé las mesas y tengo una mesa tipo, un sistema de mesas. Hace mucho. Bueno, ese fue un ejemplo. Poco tiempo después, muy poco tiempo, 1 año después o algo así, Adolfo Mujica, otro arquitecto que tenía que hacer el proyecto Cholguán, ¿te fijas? Le encargaron el proyecto Cholguán completa. Tuve que hacer todo el mobiliario Cholguán, que son escritorios de gerente, sillones reclinables, sillas de secretaria giratorias, qué sé yo, sofá, asientos, te fijas, banquetas, qué sé yo, de todo. Claro. Oye, todo eso hubo que hacerlo en la marcha, yo no cansaba de dibujarlo. Yo dibujaba ya como, no con esos lápices como plumoncitos chicos, dibujaba lápiz, una cosa, la medida y todas las cuestiones, y lo repasaba con eso. Y después con eso, imagínate la teoría de falta de precisión que había en esa cuestión. Claro. Pero se ajustaba, te fijas de alguna manera, la apretaba y la ajustaba. O sea, de repente en un mes tenía que tener todas las líneas de muebles, te fijas, y ya tenían que estarlas fabricando al mismo tiempo. Qué interesante. Era una cuestión de loco, te fijas, así. Pero claro. fue así, como no, tac. Claro, como fue de menos a más y de una forma natural. Hoy estamos conversando con el gran arquitecto Cristian Valdés, con su hijo Tomás también aquí en Inspírate. Pausa y volvemos. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con el arquitecto Cristian Valdés, su hijo Tomás también Valdés. Cristian, gran creador de la icónica silla Valdés. Y bueno, nos contaste un poco cómo partió después de los encargos de tus amigos y esto se empezó a agrandar. ¿En qué momento, después del modelo A, partió el modelo H, después partió el sofá? ¿Se empezó a desarrollar también por encargos? No. ¿O empezaste tú a investigar? Empecé a hacer un modelo ya como más... Ya de otra manera, en su timing, te fijas, pues yo dejé esta cuestión de los muebles y volví a ser arquitecto, me quedé más retirado. Esta cuestión fue una experiencia que durante 3 años estuve así agarrado a esta cuestión que prácticamente no podía hacer nada más.
Claro. Trabajaba hasta las 2 de la mañana para poder cumplir con estos encargos. Eran así como 3 encargos enormes, que en el fondo, además, todo cierto plata que se perdiera. Claro. ¿Y ahí? Pero te fijas, todo eso está ligado a esta experiencia, a esta oportunidad, y que te fijas que creo como que el hueco para poder hacer todo esto, te digo, que te estoy contando. Y volviste después a tu función de arquitecto. No, si te digo, si te seguía siendo arquitecto, pero peleé con mi amigo arquitecto. Claro, porque estaba ahí dedicado al tema de la silla. Cristian, ¿en qué momento fuiste o estuviste consciente de que esa creación tuya, en algún momento que nunca la buscaste, se transformó en un ícono del diseño a nivel, me atrevería a decir, a nivel mundial, en Chile y en el mundo, y en Nueva York? No creas que es así. Aún así, a pesar de estos casos que son arquitectos, amigos, y que tienen cierta sensibilidad particular, valorizaron todo esto, y hay otros casos, donde Tito Barrera, el chico en parte, yo les dije que eran amigos, más o menos, yo les fui a decir, oye, por favor, que no me compre algo, porque en el fondo tengo que mantener los maestros. O sea, habían periodos huecos muy grandes. Claro, me encargaron la mesa de reunión, así. Bueno, después la Católica me encargó. Pero hay una cuestión así como, ya, la parte comercial es una lata. Como, sí. Que en el fondo es como, ya, sí. No es lo que me toca a mi pana. Y no había tampoco una organización para llevar esto adelante. Bueno, el asunto es que pasaron los años, te fijas, la cosa no se murió. Yo olvidé, y se mantuvo, se seguían haciendo poquititos, o sea, un poco más, y fue creciendo. Pero tú dirás, ¿en qué momento? En ningún momento. Mira, para mí la silla no tiene ningún mayor valor que ninguna de las obras de arquitectura que he hecho. Ninguna. ¿Por qué son más conocidas las sillas? Porque es más fácil. Una cuestión, un producto habitual es un objeto. Te fijas que se puede tener o no tener. En cambio, una casa, una cosa que hay que meterse en el problema de la casa. Raras las casas que yo hago, ¿cierto? Pero en el fondo, te fijas, es una historia más compleja, te fijas. Sí. Y Cristian, hasta el día de hoy, bueno, ustedes con Tomás trabajan juntos en el tema de arquitectura. Está el tema de la empresa de las sillas, que también sigue funcionando. Y ahora, Tomás, tú también te relacionas, y tú, Cristian, ¿sigues trabajando todos los días el tema de arquitectura o ya lo has desligado el tema? No, mira, hemos seguido haciendo proyectos de arquitectura. De hecho, con Tomás, te fijas, nos tocó hacer en tiempo unos proyectos de polideportivos, hicimos una media docena de polideportivos, te fijas, de proyectos grandes, hasta de 5.000 metros, te fijas, todo. Claro. No, han hecho, la historia es mucho más larga y más compleja, te digo, ¿no? Sí, la historia de la arquitectura es mucho más interesante que la de los muebles, mucho más importante. Sí, porque otra cosa que no se sepa, te fijas. Porque se mantiene, como tú dices, es una cosa que se va a mantener en el tiempo, con una obra de arquitectura. Hablando de entonces de arquitectura, ¿cuáles son a lo mejor tus proyectos más icónicos o que tú le tienes mayor cariño? Hablamos del primero. Yo digo, la primera casa que se destruyó, para mí es lo importante. Después yo diría que hay unas casas que hice después, te fijas, como son una casa que hice una casa que era como casa de campo, pues mentira, te fijas, en tiempo de la Unión Popular me pidieron una casa con tejas y con adobe a un amigo, el Urrejol. Yeah. Y yo le dije, bueno, yo no te voy a hacer una casa de teja ni adobe, pero sí, te fijas, yo entiendo lo que son las casas de campo porque viví en una casa de campo. Mi abuelo tenía fundo, tuvimos mucho tiempo, veraneábamos en el campo, pero bueno. Entonces hice una casa que es muy interesante, pero no te la explicaré porque es más largo y no quiero ladear más largo. Pero es una casa importante, la casa de Carlos Urrejola, que era una casa, teóricamente una casa campesina típica y que reúne las condiciones básicas de eso, que se basa en lo siguiente. Una, la luz suave. Las piezas, la casa atravesada al medio por la circulación. Qué bonito. Entonces, ordenar una casa moderna en esas condiciones. Y después te fijas una estructura que le diera un carácter de peso. Como los muros de hoy son pesados y no hacen nada, los muros de este ancho, te fijas, el peso está en la estructura, que eran unos postes de eucalipto, de pino, cilindrado, te fijas, de un espesor así, colocado
a 7 metros de distancia. Oh, para salvar esa luz, ¿cómo se hace? Una luz, en vez de poner los pilares a 3 metros, como son a 6 metros. Claro. Con lo cual, estas patas caían en el suelo, tanto en el interior como en el exterior, te fijas, iban marcando un ritmo y dándole un peso con esa especie de pata de elefante, te fijas, claro, a la casa. Claro. Entonces, la luz, las patas de elefante, la longitud, el atravieso por el medio de la casa, y que funcionaba la casa así bien, más una organización con un patio exterior y unas cuestiones. Era como una ley, te fijas, que para mí adquirió un valor. La casa era muy sencilla, muy poco pretenciosa, y yo creo que en ese sentido que te estoy hablando estructuralmente y como los nudos que tenía eran importantes. Ahora, después de eso tengo una casa que me parece importante, una casa que pude hacer en Pirque, te fijas que es una casa que ha tomado bastante prestigio, que es una casa muy sencilla, hecha con piedras de un estero que hay por ahí seco, te fijas. Entonces, eligiendo piedras chicas, te fijas, de 20 centímetros, con una malla al medio, unos muros de este porte, hecho todo en piedra. Qué bonito. Entonces, pero te digo, lo bonito de esta cuestión es como está construida la casa en que tú buscas la cara plana en la piedra contra un moldaje y echa el cemento entre medio, te fijas, y esa malla al medio. Y esa casa, por el otro día todavía tiene un valor real, te fijas, que son la materialidad y la proporción de las proporciones con que está construida, que es lo más importante. Oye, pero Cristian, oyéndolo en la historia, siempre se mete en desafío y en la pata de los caballos. ¿Ah? O sea, esa casa de campo que no era de campo, después la silla que no tenía idea que iba a ser silla, y después esta otra nueva obra con esta forma de arquitectura y de construcción distinta a lo mejor de lo que estaba acostumbrado. Claro, y la otra casa, digo, que fue bastante conocida, digo, en mi casa, que entre medio de esa, te fijas, anterior, que es una casa metálica, que no se hacía. Y antes había hecho otra casa metálica para Juan Bunne aquí en Pérez, Venezuela. En realidad, esa casa metálica, te fijas, que es puro nudo, amarre, te fijas, de viga, pilar, te fijas, tú armas un esqueleto completo con toda la casa, y lo haces son muy poco, en 3 semanas. Wow. Claro, con 3 maestros soldadores, te fijas, que van pinchando, te fijas, la estructura en el terreno. Y se va estructurando con esto mismo estructura la casa también. Claro, ¿no? es que esa estructura son todos los, como te decía, todas las aristas, con vigas, pilares, cuestiones. Entonces, con eso tú tienes como que dice un plano de 3 dimensiones para construir la casa, que el resto, relleno de losa, muros, huecos, todas las cosas. Qué interesante. Entonces, en el fondo, ¿por qué lo hice? Porque en el fondo, la casa de Alberto, que me gustó tanto, te costó mucho más plata de la que pensaba. Y otras casas que he hecho también. Entonces yo no tenía plata, te fijas, entonces tenía que trabajar, que me alcanzara un presupuesto mediano del DFL2, no el máximo, sino con un chico, y poder construir unos 115 metros, 114 metros. Y con eso yo aseguraba, te fijas, la velocidad de construcción. Los maestros soldadores se fueron, conseguí, te fijas, tenía un carpintero que estaba haciendo paneles de madera, te fijas, para rellenar, para poder poner para las losas, pero prefabricado para que puedan sacarlo y ponerlo entero nuevamente arriba con el saprima, ¿te fijas? Wow. Entonces, ¿esto qué significa? Que como los maestros terminaron la cuestión, tenía listos los moldes, con lo cual, te fijas, una vez que tuvo los moldes, tenía un enferrador, por otro lado, un gallo más, si no tenía más maestros, que estaba preparando los fierros según plano. Puso a colocar los planos, pidió un ayudante para colocar los planos, los fierros, y arrendé un camión de Ready Mix en el tiempo que eran de 5 metros cúbicos, me daba para 50 metros cuadrados. Entonces, con eso te tiraban el cemento en el suelo, tú tenías que armar unas rampas de madera con carretilla entre 2 tipos, un tipo tirándolo por delante, otro tipo empujando por atrás, porque son 90 kilos que tengo que llevar. Vaciarlo y repartirlo, ¿te fijas? En 3 meses tenía la casa parada entera. No puedo creer. Claro. Con lo cual aseguré el precio. Claro. Si no, quebraba. Oye, pero qué interesante, Cristian. ¿Y eso no lo han vuelto a replicar ustedes en obras ahora en las cuales se involucran? Esa casa no se podría hacer hoy día. ¿Por qué? Porque no cumple las normas
térmica ni acústica. Claro. No, claro. hoy día habría que revestir los muros. ¿Sí? Lo demás sí, Tomás, si tú revistes por dentro como el canite, tendría que ahí tener la pintura intumescente, una serie de cosas que antes... Claro. Bueno, Pero qué interesante pero el eso. asunto era alcanzar a hacer y instalarme dentro de la casa. Tenía ventanas de marco metálico, me acuerdo. Cuando había viento afuera, adentro de la casa también. Claro, pero como dice Cristian, seguramente ahora con esa estructura, ese esqueleto, se podría revestir y se podría... ese sistema se usa. Pues, todos estos edificios con losas colaborantes, en el fondo el sistema del mismo. Claro. El principio del mismo. El principio del mismo te permite hacer la estructura completa, porque la estructura tradicional tú haces muros, losa arriba y una vez que está lista la losa puedes seguir. Mientras que este sistema te permite, tú paras la estructura entera y después le vas rellenando las losas, digamos, es independiente. Qué interesante. Cristian, yo estoy de verdad que fascinado con esta conversación. Estoy muy inspirado también. Nos quedan pocos minutos de programa. No sé si le gustaría como concluir con algo o comentar algo a la gente que hoy día nos está viendo, oyendo, las nuevas generaciones de arquitectos o las nuevas generaciones de diseñadores que también se involucran con la arquitectura. Sí, te diría una cosa como decirle a la gente joven que no tengan miedo a las dificultades, que van a encontrar siempre si pretenden hacer algo, porque si pretenden imitar van a tener pocas dificultades. Porque siempre van a tener mucho apoyo en las cosas como se hace, ya toda la gente sabe cómo se hace. Cuando no es así la cosa, es más compleja. Son dificultades. Pero detrás de la dificultad está lo nuevo. ¿Te fijas? Así aparece lo nuevo. Eso me gustaría decir. Exacto. Y la otra cosa, oye, que la vida es así. Es como que así como te dije, la universidad de enseñar a vivir. En ese sentido, aprendan a tener experiencia y créanle a las experiencias, a los sentimientos, a lo que ustedes sienten que es importante. No lo que crean porque es más inteligente o porque se parece, no sé. No, nada que ver con eso. Es un juego, como el juego de los niños chicos. Aprendan a jugar. Vuelvan a aprender a jugar como jugaban cuando eran niños chicos. Qué importante, ¿eh? Qué importante... reflexión, Cristian. Muchas gracias por haber venido a Inspírate. Me dejaste muy inspirado. Te veo emocionado. Gracias. Gracias por estar acá, de verdad. Muchas gracias, para mí es un honor. Gracias, Tomás, también por permitirme poder entrevistar a tu padre. Gran ejemplo, gran arquitecto, sin querer queriendo también, gran diseñador y gran referente para todas las nuevas generaciones. De verdad que muchas gracias. Yo inspiradísimo. Hoy día termino esta conversación y nosotros nos encontramos la próxima semana acá en Inspírate.